Buenos días. A continuación le hablaremos acerca del análisis transaccional por Eric Berne, presentado por Astrid Camacho, Dana García, Karen Muñoz y Kelly Tacumán. Datos de contextualización. El análisis transaccional es un sistema de psicoterapia nacido en los años 50 del siglo XX dentro de la denominada psicología humanista. Actualmente, algunos de sus paradigmas están cambiando. Sin embargo, la práctica del método sigue persiguiendo que el paciente pueda cambiar sentimientos, pensamientos y comportamientos. Eric Berne, nacido en Montreal en 1910, hijo de padre médico y madre escritora. Fue el creador, del análisis transaccional. Estudió psicología y medicina en 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, ingresa al Cuerpo Médico del Ejército y empieza a trabajar en terapia de grupo con el objetivo de que los militares que se daban de baja en el ejército por causas psicológicas tuvieran la oportunidad de conseguir suficiente grado de normalidad como para poder reintegrarse al servicio activo. Berne decidió seguir el camino de su padre y tras doctorarse en medicina en 1935. En 1936 comenzó su carrera como psiquiatra en la clínica psiquiátrica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde trabajó durante 2 años. Unos años más tarde, iniciaría sus estudios en psicoanálisis con Paul Feder, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Tras su paso por varios centros sanitarios y tras servir al ejército norteamericano como psiquiatra, en 1946, cuando decidió vivir en California, continuó su formación psicoanalítica con Erik Erikson. Planteamientos de Eric Berne. Eric Berne planteó que si nos fijamos con atención cuando miramos y escuchamos a las personas que tenemos delante, podremos apreciar cambios de estado, los cuales son simultáneos y afectan la expresión facial, el vocabulario, los gestos y posturas. Este tipo de cambios es usual en toda persona, sea niño o adulto. No obstante, la persona sigue siendo la misma, ya que su estructura ósea, muscular y su atuendo no cambian. Eric Berne se considera un pensador, innovador y creativo, que unió ideas de otras corrientes como lo es la psicoanalítica, la cognitiva conductual, la fenomenológica, entre otras. El enfoque integrativo, debido a su naturaleza multifacética, se describe mejor como un enfoque integrativo, el cual encuentra un punto de unión entre distintos modelos unificados de un nuevo modelo o teoría. Dentro del análisis transaccional existen distintas escuelas, por ejemplo, la clásica o la catexis. A medida que un practicante integra los conceptos del análisis transaccional, se decanta por una escuela que encaje con su manera de ser o hacer terapia. O sea, mueve por los distintos enfoques dentro de esta misma teoría, de modo que se trata de encontrar una forma que adapte mejor a los casos tratados. De algún modo, se parte de una base teórica y práctica, obviamente, y se pasa a algunas variantes, tal y como suele ocurrir en los psicoanalistas. El enfoque integrativo de Berne nació gracias a que influenciado por el psicoanálisis, pensó que, primero, la teoría freudiana centraba todo su esfuerzo en el pasado, lo que resultaba en una práctica terapéutica que dejaba de lado el aquí y el ahora.
Segundo, olvidando aspectos tan beneficiosos para la terapia como la concentración en lo consciente, aunque también lo inconsciente, pues para lograrlo. Y tercero, combinó ideas y técnicas del psicoanálisis clásico con ideas del humanismo o el conductismo. La nueva teoría no se centraba tanto en la introspección hacia el pasado, sino que el presente, el contexto interpersonal o la autorrealización y el crecimiento personal colocaban la vida en su nueva forma de hacer pues la terapia. Las transacciones y los estados del yo. Bueno, uno de los más grandes logros del análisis de las transacciones es que propone una metodología y los conceptos básicos expresados en un lenguaje simple, sin tecnicismos y que a su vez facilita las técnicas del cambio personal. Las transacciones psicológicas se analizan mediante los estados del ego, distintos de los que propuso Freud. Y existen tres estados del yo, lo que es el padre, el adulto y el niño. En el estado del yo del padre se habla y piensa con los patrones aprendidos de una figura autoritaria en la niñez, es una copia real de la infancia, entonces son todas las reglas, prejuicios, opiniones y leyes que el niño ha oído de sus progenitores y ha observado de modo de vida. En el estado de adulto es como el más racional y realista, corresponde al registro de datos adquiridos y calculados por medio del testimonio personal. En el niño es el relato más impulsivo y espontáneo que corresponde pues al registro de vivencias reales desde el nacimiento hasta los 5 años, es decir, los sentimientos experimentados por el paciente hasta esa edad. En este caso, un analista transaccional elabora un diagrama en el que se podrá apreciar los estados del ego y se manifiesta en una transacción, como lo podemos ver en la pantalla. Por ejemplo, una transacción adulto a niño puede ocurrir cuando un cirujano está operando y hace una mirada a la enfermera para que acerque la herramienta de trabajo. Esta se acerca produciéndose una transacción complementaria donde el gesto de mirar sería un estímulo de la transacción y la entrega de la herramienta es la respuesta de la misma transacción. La comunicación será fluida mientras las transacciones complementarias continúan. No quiere decir pues que todas las interacciones son complementarias y por tanto algunas son disfuncionales, a lo que Verne llamaba la transacción cruzada, como lo podemos ver en la segunda flecha indicadora del diagrama de los estados del ego. Por ejemplo, en una relación de pareja, uno de los miembros, en este caso la mujer, pregunta al otro si ha visto sus gafas y el otro miembro, que es el hombre, responde: siempre me culpas a mí de todo. El hombre, en vez de responder con ego de adulto, responde de forma impulsiva, es decir, con el ego de niño. Y aquí se produce un conflicto o una comunicación disfuncional. Son tres los objetivos del análisis transaccional, pues teniendo en cuenta que es un modelo decisional de la personalidad que ayuda a comprender la relación con los demás y con otros mismos, permitiendo sentir y tomar conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos y deseamos en el momento. Asimismo, nos empodera frente al cambio y nos permite tener autonomía e iniciativa en nuestro propio desarrollo profesional y personal. Los objetivos del análisis transaccional básicamente son tres, que es la conciencia, la espontaneidad y la intimidad. En primer lugar, tenemos el ser consciente, el ser capaz de distinguir lo que es real de lo que es fantasía. Es el autoconocimiento que tenemos pues, de cada uno. En segundo lugar está la espontaneidad, se relaciona con la expresión de los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la necesidad de uno mismo. Y por último, la intimidad, que es la capacidad de abrirse al otro y de ser auténtico y cercano.
El análisis transaccional comprende 6 características. Las primeras 3 hacen referencia a las relaciones en todas sus formas, con uno mismo y con los demás. En segundo lugar, pues están las creencias de que el cambio es profundo, este ocurre a través de la experiencia. Y tercero, es una teoría pues de la comunicación que analiza las distintas formas de interacción entre los individuos, parejas, familias, organizaciones, entre otras. Las siguientes características, uno permite analizar que entre las creencias irracionales, conductas impulsivas, prejuicios e ilusiones. Por otro lado, es un método de terapia individual y grupal e interviene sobre parámetros cognitivos, afectivos, racionales, psicológicos de conducta y de personalidad. Y en último lugar, el practicante es un participante activo en su trabajo, puede ser un observador neutral y lo mismo ocurre con el cliente. Según el análisis transaccional, tenemos 4 posiciones vitales posibles en el individuo. La primera de ellas es si yo estoy mal, tú estás bien. Esta se da en el primer año. Una serie de sensaciones que le hacen sentir mal y a pesar de ello también disfruta los buenos momentos en donde se ve atendido por sus padres. El recuerdo de esta incomodidad, indefensión e inferioridad que vive el es el que puede previvir en el adulto. A lo largo de su vida, el individuo puede seguir repitiendo esta postura psicológica que le llevará a un estado de postración interior y desesperación. La segunda posición vital en el individuo es si yo estoy mal, tú estás mal y se da a partir del primer año cuando el niño empieza a andar que se origina esta posición. En este momento el niño puede moverse y buscar nuevos estímulos por sí mismo, lo que conlleva a una reducción de atenciones y caricias que tuvo en el primer año. Además, hay tropiezos, caídas y los padres reprenden con mayor frecuencia e intensidad, por lo cual el niño empieza a sentir que no solo él está mal, sino que también los demás lo están. Esta posición implica mayor dificultad en la terapia, puesto que no solo se ve mal a sí mismo, sino al terapeuta. A continuación, les hablaré acerca de las dos últimas posiciones vitales en el análisis transaccional y son: si yo estoy bien, tú estás mal. Esta postura surge en el segundo y tercer año de vida. El niño empieza a ser reprendido por sus padres, busca una compensación que viene dada por caricias que él mismo se produce. Esta forma de autocompensación es una clara postura de supervivencia. Vosotros me dañéis, pero yo puedo sobrevivir a vuestro daño, lo que genera un rechazo hacia otros que puede producir una psicología criminal. Esta postura es propia al jefe o padre arrogante, en quienes predomina la fuerza y el desprecio por lo ajeno. Y por último, si yo estoy bien, tú estás bien. Las tres posiciones anteriores son inconscientes porque fueron adquiridas a muy temprana edad. Sin embargo, esta cuarta posición es una decisión consciente en donde nuestra concepción de lo que es bueno no se limita a las propias experiencias personales, pues ya somos capaces de trascenderlas. Esta postura es una muestra de autoestima que permite que los demás no sean percibidos como temibles o rivales y genera que el individuo se sienta bien. En este sentido, cabe concluir que a partir de la clasificación del análisis transaccional, en cuanto a las 4 posiciones vitales del individuo, ninguna persona normal vive exclusivamente en una de ellas. Lo normal es que vivamos en una mezcla de las 4 posiciones vitales. Buen día para todos.
A continuación realizaremos la práctica sobre la terapia de atención transaccional creada por Edith Brown. Esta terapia es más conocida como la terapia del PAN. Estas siglas significan la P de padre, la A de adulto y la N de niño. Cada letra tiene un rol. La P del padre siempre se va a caracterizar por la máxima autoridad y por los grandes principios. La A de adulto se va a caracterizar por la madurez emocional y física, y ellos son más trascendentales que los padres y llevan una vida más profesional. En la N de niño, ellos se caracterizan por su espíritu infantil y de tener un buen humor siempre. En el día de hoy tenemos 4 invitadas muy especiales al CEP, las cuales son Dayana Marcela Infante, la señorita Daniela Caro y la niña Paula Muñoz. Y también le damos la bienvenida a Kelly Joana Takuma, que nos va a hacer una intervención sobre la terapia trascendental. Muy buen día para todas, ¿cómo están? Muy buen día. La invitación del día de hoy es para tratar sobre un tema muy similar en nuestra vida cotidiana, que es el deporte, la cual yo les voy a entregar unas boleticas, cada una tiene un rol y ustedes, depende de ese rol, ustedes me van a hablar, ¿listo? Entonces les voy a hacer la entrega de la boletica. Les daré unos minutos para que lean el rol. ¿Listo? Bueno, muy bien. El día de hoy hablaremos sobre el deporte, que es un tema muy particular en nuestra vida. Para usted, señora Dayan, ¿qué es el deporte? Considero que el deporte es una actividad que coloca el cuerpo de nosotros en funcionamiento y lo saca de alguna manera de ese estado de reposo en el que está normalmente. Para usted, señorita Daniela, ¿qué es el deporte? Para mí, el deporte es una actividad física que nos ayuda a tener una vida saludable. Muy bien. Para usted, niña Valentina. Es la actividad física que me ayuda a divertirme. Bien. Tengamos en cuenta que también el término del deporte es una actividad física básicamente de carácter competitivo y que mejora las condiciones físicas del individuo que lo practica. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es su deporte favorito, señora Dayan? Los aeróbicos. ¿Y por qué? Este me permite practicarlo desde la comodidad de mi casa. Muy bien. Para usted, señorita Daniela. El voleibol, ¿Por qué? porque es el deporte que se me facilita, ya que tengo un problema en la rodilla. Muy bien. Para usted, niña Valentina. El voleibol, ya que es en el que mejor me desempeño. Muy bien. Les quiero compartir un poquito pues sobre mi vida. Bueno, el deporte favorito mío es el ciclismo, ya que me ayuda a mejorar mi tono muscular, la circulación y a quemar grasa. La siguiente pregunta es, ¿para qué nos sirve el deporte, señora Dayan? Considero que el deporte nos sirve para estar bien tanto física como mentalmente. Para usted, señorita Daniela. Pues nos ayuda a bajar de peso y regula ciertas enfermedades. Muy bien. Para usted, niña Valentina. Me ayuda a tener una vida saludable y al entretenimiento. Muy bien. La otra pregunta es, ¿qué deporte te gustaría realizar en tus tiempos libres, señora Daniela? Practico aeróbicos y zumba. Muy bien. Daniela. Voy a montar bicicleta con mis amigos. Muy bien. Para usted, La natación. por último, cuéntame una anécdota que hayas tenido sobre el deporte. Puedo decir que una anécdota es que mi gusto sobre el
acerca del ciclismo, nace porque soy influenciada por mi papá, el cual le gustaba siempre mucho el ciclismo. Usted, señorita Daniela. Pues en el colegio había un campeonato de fútbol. Entonces, una compañera del otro equipo me empujó prácticamente y desde ahí tuve la lesión en la rodilla. ¿Para usted? Cuando más pequeña me gustaba jugar a las carreras y pues mis compañeros me burlaban de mí porque siempre llegaba de últimas ya que estaba en sobrepeso. Bueno. Mira que a mí me pasó algo particular, pues a usted. Yo a la edad de 6 años me gustaba mucho el fútbol, ya que era uno de mis deportes favoritos. Y un niño me hizo zancadilla, me hizo caer, me raspé muy feo y tuve bullying prácticamente todo el año escolar. Bueno, señoritas, muchas gracias por el acompañamiento y espero que esta terapia les haya servido de algo. Muchas gracias. Para finalizar, tendremos el aporte de la señorita Joana Takuma dándonos una intervención sobre la terapia. Bueno, muchas gracias. Se ha hablado acerca del deporte. Para comprender mejor el análisis transaccional, todos nosotros tenemos adentro un padre, un adulto y un niño. Cuando el yo se encuentra con el tú, entonces también tenemos un padre, un adulto y un niño. Entonces yo puedo hablar con mi yo de padre hacia el tú de niño, o puedo hablar con mi yo adulto hacia el tú adulto, o puedo hablar con mi yo niño hacia el tú adulto o padre, y a esto se le llama análisis transaccional. Las transacciones pueden ser horizontales o pueden ser paralelas. Es decir, cuando hablamos de adulto hacia adulto, no vamos a tener problema en la conversación porque estamos hablando en un mismo nivel. Cuando se habla de padre a niño, hay una transacción, como pueden observar, cruzada. Pues generalmente se cumple el mismo rol, es decir, el niño, cuando le habla el padre, si lo acepta no hay ningún problema. En otro caso, si no lo acepta el principio de autoridad que éste demarca. Hay veces que hay problemas donde el padre se une con el adulto para anular al niño. Y son aquellas personas que no les gusta saber nada sobre emociones, ni tampoco jugar, entre otras cosas. A veces ocurre lo contrario. El adulto y el niño se unen para anular al padre. Y son aquellas personas que excluyen los principios morales, tradiciones, se justifican cosas que no tienen justificación y son razonables. Para finalizar, se puede unir el niño con el padre para anular al adulto. Sí se puede. A esto se le llama exclusión. Muchas gracias.
Espero que esta terapia le haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.